Amado hermano, quiero que me acompañe a la palabra del Señor en esta mañana y que vayamos a la carta de Filipenses, en el capítulo 2, versos 12 y 13. Filipenses 2, versos 12 y 13. Me dicen amén cuando lo tienen. Amén. Bueno, permítame primeramente, vamos a orar. Amén. Amado Dios, Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu salvación. Te damos gracias por Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por su sacrificio y su sangre preciosa, Señor, que nos limpia de todo pecado. En esta mañana, Dios, Padre, oramos pidiendo, Señor, que tú seas exaltado, que tú seas, Señor, alabado, bendecido, glorificado, Señor. Tú mereces toda gloria y toda honra, Señor. Padre, estamos aquí como tu palabra nos lo enseña, de parte tuya y delante de ti, Señor, y delante de tu pueblo y delante de tu iglesia, oh Dios, que tú compraste, Señor, con tu sangre. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que tomes todo control y que el mensaje, Señor, de tu palabra sea de bendición, Señor, para tus hijos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amado hermano, tenemos ahí el texto. Y Filipenses 2, versos 12 y 13 es el texto que al cual el Señor me llevó. Y he titulado, ¿verdad?, el mensaje. Hemos titulado este mensaje, Ocupados en vuestra salvación. Dice el texto: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amado hermano, la epístola a los filipenses tiene un énfasis al gozo y es conocida como la carta del gozo, el gozo de vivir por Cristo. Pablo escribe esta carta, según los datos, desde la cárcel en Roma. La iglesia de Filipos fue fundada por Pablo y su equipo de colaboradores, un equipo misionero. Estos colaboradores, según los datos, ¿verdad?, que nos revela la Escritura, ese equipo que lo integraba Silas, lo integraba Timoteo, Lucas, y entre el propósito de escribir la carta, Pablo lo hace para, agradecer toda la ayuda y sostenimiento de ellos al ministerio de Pablo, ese ministerio misionero. Darles un informe también de cuál era su situación actual de él y alentarlos a insistir y a perseverar en el conocimiento del Señor. La epístola se concentra en Jesucristo. El enfoque es totalmente en Cristo, así como toda la Escritura. Pero esta epístola se concentra en Cristo como el propósito, como la motivación para la vida transitoria terrenal
y la esperanza de vida eterna del creyente. Su mayor revelación, más profunda declaración es en el capítulo 2, en el verso 5, que incluso nuestro hermano Daniel, y no me puse de acuerdo con él, pero lo leyó al principio, del verso 5 hasta el 11. Bueno es el Señor, amén. Entonces, esa es la mayor revelación y la más profunda declaración en esta carta, donde habla de que él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, y se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Él se humilló, él fue obediente hasta la muerte, por lo cual Dios lo exaltó y dio un nombre sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que toda rodilla se doble, dice la Escritura, y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, Pablo les motiva a los filipenses a ocuparse en la salvación. ¿Qué quiere decir ocuparse en la salvación? Y bueno, la salvación, como hemos hablado y creo que mucho se ha hablado y se ha predicado y se ha tratado de enseñar, la salvación es algo, es un regalo, es algo maravilloso de parte de Dios, lo cual es por gracia, no tiene un mérito en nosotros, no hacemos nada y no podemos hacer nada para recibir este tan grande regalo. Es un donativo que nos hace el Señor. Y con respecto a la gracia podríamos hablar muchísimas cosas. De hecho, conversaba con un hermano antes de iniciar y todas las puntos de vista, todas las verdades, todas las áreas que se pueden mencionar respecto a la gracia y que se encuentran en la Escritura desde principio a fin. Pero bueno, algo como quizá tal vez un poco así, pincelada, ¿verdad? Eso es la gracia, es un regalo, es un don de Dios, es un donativo de Dios a quienes no lo merecemos. Algo así, vamos a ver, porque dar ejemplos sobre la gracia no es algo tan fácil, suena muy básico, pero bueno, voy a intentarlo. Dice, es algo así como que usted saliera premiado, como que usted saliera, digamos, con una, ¿cómo se le llama? Una subasta, qué sé yo, algo en lo que usted participó, qué sé yo, y usted salió con el premio, ¿verdad? Usted se lo ganó. Pero resulta que en esto, digamos, ese premio, ese boleto o esa entrada, por decirlo así, que usted recibe gratuitamente, como para ir de vacaciones, como para recibir un regalo, algo que usted no merecía. Esto es algo que usted, en este caso, usted ni siquiera estaba participando, hermano. O sea, usted lo recibió, ni siquiera usted se había metido, digamos, en algo donde usted diga, bueno, tal vez me voy a pegar esto, tal vez aquello. No, es un regalo que usted recibió, que usted ni siquiera participaba en ello. Y así usted recibe la salvación de esa forma, por gracia. Supongamos que es un regalo, digamos, de vacaciones. Entonces, usted recibe esto, recibe ese boleto, recibe la entrada al mejor lugar, con las mejores instalaciones, con la mejor comida, la mejor atención, donde usted fuese tratado como de la realeza, como una persona importante, y no solo eso, sino muy amada, muy querido. Bueno, te dan el boleto, o te dan ese regalo, te dan aquel documento que lo acredita a usted como merecedor de aquello, aunque usted no lo merecía. Entonces usted tiene esto, y el documento se lo dan con todos los sellos legales, con todo que lo acredita a usted, y la autenticidad de ese premio que es suyo, del cual no hicimos nada para obtenerlo. Usted no lo pagó, usted no trabajó por él, usted no hizo absolutamente nada, pero es suyo, usted lo recibió. Ahora, ¿cómo sería la actitud de nosotros si recibiésemos algo así? Un premio, hablando en un contexto meramente terrenal, meramente humano. ¿Cuál sería la actitud suya? ¿Cuál sería mi actitud de recibir algo, un premio así bastante atractivo, bastante llamativo? ¿Cuál sería la actitud? Bueno, ¿cómo sería nuestra actitud? Creo que la mayoría, amado hermano, si recibiéramos algo así, nos ocuparíamos en eso. ¿Cómo? Bueno, usted, por ejemplo, inmediatamente que recibe el premio se da cuenta que es suyo, que usted no lo merecía,
pero su mente y todo en usted comienza a ocuparse en aquello. Usted marcaría por ahí la fecha de aquello que le dieron, ok, en esa fecha es que yo voy a recibir esto, en esa fecha es que yo voy a obtener o voy a poder disfrutar de ello. Entonces usted lo marcaría, usted indagaría, usted buscaría información sobre el lugar, usted, digamos, diría qué tipo de ropa debo llevar o qué comprar, o en pocas palabras buscaría prepararse. Usted buscaría prepararse, usted se ocuparía en eso. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Con mucho interés, o sea, usted se ocuparía de ese regalo que recibió. Hasta el final, hasta que se cumpla lo que ha recibido, conforme lo que se le prometió. Y todo esto siempre sujeto y conforme a la gracia de Dios, que actúa siempre, y ahora sí, hablando en el corazón del creyente. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que por gracia hemos sido salvos, que es por medio de la fe, y que esto es un don de Dios. Amén. Entonces es Dios quien produce, también como dice en el texto, en el verso 13 de nuestro texto, dice es Dios quien produce en nosotros, ¿verdad?, el querer como el hacer, por buena voluntad de nosotros. No, ¿verdad? No es por buena voluntad de nosotros, es por su buena voluntad, es por la voluntad de Él. Entonces no dice que es por nuestra voluntad, sino por su buena voluntad. Ahora, tenemos el regalo, pero ese regalo también tiene sus implicaciones, la salvación. Y habiendo sido entonces iluminado nuestro entendimiento, o sea, ya tenemos claro, wow, tenemos esto, lo recibimos, es nuestro, tiene su nombre, su apellido, tiene todo, o sea, está sellado, es suyo. No lo merecía, pero es suyo. Entonces esto tiene implicaciones. Y el entendimiento es iluminado por el Espíritu Santo de Dios, y el creyente ahora ve eso, pero ahora también tiene una lucha. Y esta lucha es contra su pecado, es contra su carne. De la manera que es ilustrado también en Gálatas por el apóstol Pablo, en el capítulo 5, en el verso 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Entonces habrán cosas de que usted recibió el regalo, pero habrán cosas que van a querer oponerse. Por ejemplo, invento. Vas a tener que sacar permiso en tu trabajo, vas a tener que hacer otras cosas ahí, entonces va a tener usted oposición para poder ir y disfrutar de ello. Entonces son cosas parecidas, digamos así, a pequeños rasgos con respecto a la salvación. Va a tener oposición también. Pero dice Pablo, y Pablo lo ilustra en Gálatas, que en el verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Hablando de este regalo, es un asunto espiritual. Entonces usted va a tener problemas en este sentido, va a tener oposición de su carne, se va a oponer contra aquel propósito espiritual, aquello que Dios le ha regalado, y dice que es contra la carne, dice, porque el deseo, dice Gálatas 5:17, de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hay una batalla, hay una pelea por el poder dentro de nosotros, del creyente, es esa lucha de poder por el dominio de nuestra voluntad. ¿Cuántos dicen amén? ¿O solo yo lo vivo? Entonces, o vivimos ocupados, palabra importante, en la carne, o vivimos ocupados en el Espíritu. Romanos 8:1 dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en ese mismo capítulo, en Romanos 8:6, dice, porque la mente puesta, o la mente ocupada, dice, en la carne es muerte, pero la mente ocupada, la mente puesta, y estoy leyendo en la Nueva Versión de las Américas, dice, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. O sea, su mente es ocuparse en ello. Amén. Ocuparse en la salvación es ocuparse del Espíritu, es ocuparse de las cosas del Espíritu. ¿Y de qué forma nos ocupamos del Espíritu? ¿De qué forma? Y podríamos decir un montón de cosas, pero vamos a ver lo que el texto nos quiere decir, qué es lo que Pablo está hablando.
cuando habla de ocuparse en la salvación. Dice, leamos de nuevo, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, y habla de obediencia, ¿verdad? No solamente en la presencia de Él, sino cuando no estaba, dice, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor. ¿De qué forma nos ocupamos? La palabra dice que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si vivimos conforme al Espíritu Santo, hacemos morir las obras de la carne y viviremos. Hacer morir implica una acción de nuestra parte, en total dependencia del Espíritu. Pablo dice, hagan morir lo terrenal en ustedes, lo que está en ustedes, que es pecado, y da una lista de pecados que vimos y están en Colosenses, que hemos estado escuchando la serie de Colosenses en el capítulo 3, en el verso 5 hasta el 9, Pablo da una lista de pecados, de cosas que debemos hacer morir nosotros. Amén. ¿Cuántos recuerdan esa predicación? Es como hace unos 2 o 3 domingos. Entonces, Pablo habla de esta lista de pecados, que es algo que usted y yo debemos hacer, que debemos hacer morir. Pero en Gálatas también hay otra lista de pecados de la carne. Bueno, creo que muchos la conocen. Se complementa. De modo que ocuparse en la salvación tiene un enfoque importante en la santificación de nosotros. El ocuparse en la salvación, repito, tiene un enfoque importante en la santificación en la vida del creyente. Y la santificación se da en la vida del creyente ante la forma en que seamos expuestos a la palabra de Dios. Jesús oró pidiendo al Padre en Juan 17, que los discípulos fueran santificados en la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Es esta verdad. Es la palabra de Dios. Que fueran santificados en la verdad. También les dijo que ya estaban limpios por la palabra, que es la que Él les había hablado, y eso está en Juan 15:3. La palabra, amado hermano, es la que tiene el poder para limpiar y santificar al creyente, a la iglesia. Ocuparse en la salvación, entonces, básicamente, es ocuparse en la palabra de Dios, la cual es inspirada por el Espíritu Santo, y no se puede separar eso. El Espíritu y la palabra están totalmente intrínsecos. Entonces, ocuparse en la salvación es eso, es ocuparse en la palabra de Dios. Ocuparse en la salvación es vital, es de suma importancia, y Pablo indica cómo debe efectuarse eso. Y dice en el verso 12 de Filipenses, dice que se hace con temor y con temblor. Con temor y con temblor debe ocuparse usted en la salvación. Es un asombro santo, no es un temor terrorífico, ¿verdad? De un terror que te hace sentir, ¿verdad? No sé, como asustado, no. Este temor es un asombro a lo santo, es temblar ante su palabra. No es algo físico, que usted empiece a temblar ahí como un conejo, no. Es algo también en el corazón, es el respeto, es el asombro a encontrarse con Dios a través de la Escritura, es venir con una actitud correcta a la palabra de Dios. Es un asombro, como les digo, a lo santo. Es reconocer que su palabra es la máxima autoridad revelada al ser humano. Isaías 66:2 nos dice, y se ha hablado de este texto muchas veces, dice, pero miraré a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Eso nos dice el Señor. Dios se detiene a mirar a aquel que tiene la actitud correcta, que es humilde, contrito de espíritu y tiembla ante su palabra. ¿Sabe? Dios, amado hermano, no se impresiona por nada. ¿O usted cree que Dios se impresione por algo? No. Dios no se impresiona por nada que su creación pueda hacer. Dios no se impresiona por lo que usted pueda hacer, por lo que yo pueda hacer. A Dios no le llama la atención, amado hermano, su destreza, su capacidad, su talento, su presencia, su elocuencia, su posición o su fama. A Él absolutamente nada de eso lo impresiona. Pero sí lo impresiona un corazón que se humilla, un corazón contrito, un corazón que tiembla ante su palabra. Ahí sí dice que presta atención. Lo miraré.
Él va a mirarlo, Él va a prestar atención, pero no va a impresionarlo absolutamente nada de lo que nosotros podamos hacer. A quien tenga la postura correcta ante su palabra, eso sí, Él va a prestar atención. Él promete, amado hermano, el Señor da una promesa también muy consoladora a quienes se ocupan en la salvación. Dice en Isaías también, en el capítulo 57, 15, vamos a leerlo, si usted quiere, lo busca, si quiere yo se lo leo. 57, 15, vamos a ver. ¿Qué nos dice la palabra? Con respecto también al temor, al temblor, a tener humildad delante de Dios, a venir con esa postura correcta ante su palabra y ocuparse en la salvación con temor y temblor. Dice en el 57:15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor da esa promesa de que Él va a habitar en los humildes. Él da una promesa consoladora a quienes se ocupan en la salvación con temor y temblor. El santo y sublime, el que habita la altura y la santidad, vivirá de manera personal con quienes teman y tiemblen a su palabra. De una manera personal. Es ocuparse con la motivación correcta. Temor reverente, que reconoce la necesidad de su constante ayuda, de la ayuda que necesitamos de Dios para no desmayar, que solo su gracia es suficiente y su palabra es verdad. Con respecto a su promesa, a esta promesa que hace de habitar, esa promesa podríamos decir que se cumplió. Claro que se cumplió. El Verbo se encarnó y habitó entre nosotros, dijo Juan 1:14. Nos dio su Espíritu también como el ayudador nuestro guía y nuestro consolador. Es a través del ocuparnos en la salvación que somos capacitados para obedecer sus mandamientos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo sucede esto? Ocuparse de las palabras de Dios te hacen crecer en obediencia. Ahora usted lee la palabra, medita en ella, ora, se ejercita, informa su conciencia. Eso es lo que usted debe hacer. Ese es el ejercicio espiritual y esa es la forma de ocuparse en la salvación. Usted busca meditar en la palabra, orar y ejercitarse en esto. Es un ejercicio espiritual. De esa manera usted informa su conciencia. Ejemplo, con lo que respecta al obedecer, las personas dicen, cuando lo sienta en mi corazón. Dicen, cuando yo sienta en mi corazón, dice, ¿verdad? Iba con una persona caminando por ahí un día y me dice, bueno, uno a veces siempre quiere, pero a veces no puede, y, ¿verdad? Hay un conflicto. Dice, y generalmente uno termina pues diciendo, cuando yo sienta en mi corazón, dicen las personas. Entonces, casi siempre esta frase de cuando yo lo sienta en mi corazón, y lo dice así uno con una convicción, ¿verdad? Cuando yo lo sienta en mi corazón, entonces yo lo voy a hacer. Hermano, estamos equivocados si estamos hablando de temas espirituales. Entonces, casi siempre esta frase es usada cuando las personas tienen la oportunidad de hacer algo, ya sea por otros, o algo relacionado a la iglesia, al servicio, o qué sé yo. Pero la gente generalmente dice, no, hasta que yo lo sienta, ¿verdad? Hasta que sea algo que me salga sincero del corazón, algo que yo sienta y que lo haga de verdad con amor. Pero mientras tanto usted, amado hermano, no se ocupe en la salvación, no informe su conciencia, usted no va a sentir nada. Usted no va a tener la buena actitud correcta, porque cuando el texto habla, en el texto que mencionó Daniel, en el verso 5 de Filipenses capítulo 2 dice, haya pues en vosotros este sentir no es un sentir como el que la gente dice, cuando yo sienta. No, este sentir es actitud, haya en ustedes esta actitud, es lo que está diciendo.
Pero para que eso suceda, usted tiene que ejercitarse, usted tiene que velar por su salvación, tiene que ocuparse en ella, informar su conciencia, para que usted entonces pueda hacer las cosas, ser obediente, para que usted pueda obedecer. Tiene que informarse. Si usted espera a sentir para actuar, no lo va a lograr. Si estamos hablando de la vida cristiana, del evangelio práctico, si usted espera sentir hacer algo, no lo va a lograr. Es algo que usted debe hacer. Por eso la palabra siempre nos dice, haga esto, haga morir esto. Despójese, quítese de usted. Es algo que debemos hacer. Pero para que eso también suceda, usted debe ocuparse en la salvación, debe ocuparse en la palabra de Dios, alimentarse en ella, para que tenga el conocimiento y su conciencia reaccione ante el poder del Espíritu de Dios a través de su palabra. Si no, no habrá una forma de que usted lo pueda hacer, hermano. No hay manera. Así que se quedará diciendo cuando yo sienta. Y nunca llegará. El ocuparse produce obediencia. O sea, usted se ocupa en la salvación, usted se ocupa en la palabra de Dios y entonces va a producir esa obediencia en usted. Vea lo que Pablo está diciendo en el capítulo 2, veamos ahí en el verso 5, vamos a leer el texto, hasta el 11. Dice entonces, haya pues en vosotros esta actitud, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, en la suya y mía. Eso era humillante realmente para Dios, o sea, Él era Dios, se humilló a ser igual que su creación. Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué dice? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Leemos en el 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, los que están en los cielos, los ángeles, en la tierra, los seres humanos, lo que está debajo de la tierra. Imagínense. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y en el texto 12, después de hacer esto, Pablo está haciendo un énfasis a la obediencia de Cristo, al Evangelio, lo que Él hizo, su humillación, cómo Él no estimó ser igual a Dios, sino que Él fue obediente. Él tuvo esa actitud. No fue que Él vino y se le ocurrió, bueno, es que sí, Padre, siento ir. No, Él tuvo la actitud de ser obediente hasta la muerte por usted y por mí. El Evangelio es lo que les está diciendo Pablo a ellos. Por esto, por el Evangelio, por lo que Cristo ha hecho en usted y en mí. Entonces, por tanto, dice en el 12, amados míos, como siempre habéis obedecido, era la obediencia, era el fruto del Evangelio actuando en ellos. Y así debe ser en nosotros. Pero vuelvo de nuevo, hermano, el Evangelio actúa en usted en el tanto usted tenga temor y temblor y se ocupe en la palabra de Dios. La obediencia viene a través también de eso. No podría ser, digamos, como usted no va a conocer ciertas cosas, un médico, no sé, un abogado. O sea, ¿cómo va él a ejercer? ¿Cómo él va a practicar aquello a lo que se dice que estudió si no conoce su rama, si no conoce aquello? ¿Cómo? ¿Cómo va a obtener buenos resultados? No puede. De la misma manera nosotros debemos ocuparnos en la salvación, en la palabra de Dios, con temor y temblor. Y eso produce también obediencia. Vemos ese énfasis de la obediencia de Cristo y la obediencia también en su pueblo, en nosotros. El Señor fue obediente, amado hermano. Dice, Pablo les habla de la obediencia que se produce en ellos por causa del Evangelio. Cristo se despoja de sí mismo, de sus privilegios divinos, pero no de sus atributos divinos para ser un siervo, para ser un esclavo obediente,
Dios produce la obediencia en nosotros. Pero Pablo dice, ustedes son obedientes cuando estoy o no estoy. El ocuparse en vuestra salvación es la clave. Es la clave de la obediencia. En el verso 13, porque Dios produce esa obediencia para salvación. Él es quien produce el querer vivir obedientemente y el poder hacerlo. Él produce en usted el querer como el hacer. Él produce en usted el querer vivir obedientemente y el que pueda hacerlo. Todo el mérito es de Él y no de nosotros. Pero de igual forma, por eso Pablo dice, ocúpense en la salvación. Ocúpense en esto. Él los alaba por su obediencia, pero no solamente es alabarlos por su obediencia. Hay gente que puede ser muy dócil, muy obediente y tener un montón de cosas buenas y que vienen a la iglesia y están haciendo muchísimas cosas. Activismo dentro de la iglesia. Sirven aquí, sirven allá, así, hicimos aquello, viajamos allá, fuimos ahí, qué sé yo. Allá fuimos, predicamos, llevamos comida, hicimos esto. Hay muchas áreas que puede usted estar ahí siendo activo, pero no se está ocupando en la salvación. No se está ocupando en la salvación. Hay mucha gente que puede vivir de esa forma, de una forma activista, pero no se está ocupando en la salvación con temor y temblor ante su palabra. No tiembla ante la palabra de Dios. No tiembla ante su palabra, con la cual Él creó todo, con el cual tiene el poder para levantar y resucitar a un muerto. Su palabra. Y esto es lo que Pablo les dice. Los alaba por su obediencia, pero ocúpense en la salvación. Ocúpense. Y esto es lo que el Señor nos dice hoy. Amado hermano, quizás estamos haciendo muchas cosas, no sé, ¿en qué se está ocupando? ¿En qué nos estamos ocupando? Tendremos la actitud correcta. Tendremos la actitud, la postura correcta ante la palabra de Dios. Es Dios quien produce en nosotros esto, la obediencia para salvación. Él es quien produce el querer vivir en obediencia y el poder hacerlo. Pero tenemos que ocuparnos en la salvación, ocuparnos en su palabra. Las demás cosas, todo lo que usted haga es el resultado de eso. Debe ser el resultado de eso. Todas las demás cosas que usted haga. El pararme aquí tiene que ser el resultado de la actitud correcta, de la postura correcta ante un Dios santo. Si no se ocupa, amado hermano, en la salvación con temor y temblor, si usted no es lleno de su palabra, del Espíritu Santo, si usted no informa su conciencia, si usted no es saturado por Dios, por su palabra, Dios no puede producir entonces en usted el querer ser obediente y el querer hacerlo. ¿Cómo, hermano? ¿De qué manera estamos ocupándonos nosotros en la salvación? ¿De qué manera usted se ocupa en la salvación? Ese regalo tan maravilloso que Dios le ha dado. Se supone que somos acreedores de ese regalo. Si usted ha recibido ese regalo, si usted es acreedor de ese regalo tan grande, ¿de qué manera es su actitud? ¿De qué manera usted se está ocupando en la salvación? Si usted es acreedor de ello, amado hermano, si usted es acreedor de la salvación, ocúpese en ella. Ocúpese. Si el Espíritu Santo le ha revelado que usted es acreedor de ese regalo, de la salvación, ocúpese. Ocúpese en ella, amado hermano. Y si no lo eres, si sientes que no lo eres, pero el Espíritu de Dios opera en usted, está hablando a su corazón hoy, corra a Cristo. Corra a Cristo, hermano, huya a Él. Huya a Él y ocúpese. Ocúpese en la salvación. Amado hermano, Pablo estaba seguro
en el verso 6 del capítulo 1 de esta misma carta. Él dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo veía la obediencia de ellos, Pablo veía su actitud, los frutos, y estaba persuadido de esto. Pero no estaba persuadido en sí de la capacidad de ellos. Estaba persuadido de la capacidad de Dios para que ellos fueran perfeccionados. Era en Dios, era de Dios en cual él estaba persuadido, de él, de Dios, de que el que había empezado la obra lo iba a terminar. No en nuestras capacidades, pero para que Dios actúe, amado hermano, en nuestras vidas, debemos ocuparnos, debemos hacerlos. El mensaje es: haga, ocúpese. Deje de lado todo aquello, hermano, que le está quitando la preeminencia a Cristo en su vida. Deje de lado eso, no sé qué sea, no sé cuál pecado sea. No sé cuál sea el pecado. Gracias. Solo usted sabe cuál será. Solo usted sabe, amado hermano, cuál es ese pecado. Yo no lo sé, yo sé cuáles son los míos, por los cuales tengo que despojarme y arrepentirme y ocuparme en la salvación. El Señor hoy nos dice, amado hermano, ocúpese en ese regalo, en esa salvación tan grande, la cual Él hizo ahí su obra en la cruz del Calvario, derramó su sangre. Si usted es iluminado por el Espíritu Santo y tiene esa salvación hoy, ocúpese en ella. Quite todo aquello que le está quitando la preeminencia a Cristo. Hágalo. Vamos a orar.